Hoy les voy a hablar en este video sobre la propiedad privada, sobre lo que piensa la Iglesia sobre la propiedad privada, porque el Papa Francisco ha dicho que se trata de un derecho natural secundario o derivado, y mucha gente ha entrado en conflicto ante esa idea, pero es una idea muy sencilla, simplemente que hay que entenderla. ¿Qué quiere decir un derecho natural y un derecho natural secundario? Porque algunos piensan que es como una cosa novedosa y en realidad no es la doctrina social de la Iglesia la que siempre ha sostenido esto, y eso no trae ningún perjuicio, ¿no es cierto?, a lo que se considera la propiedad privada. Y simplemente lo que sí, aclaro que no voy a hablar como un jurista, no voy a hablar como un sacerdote que estudió Derecho 3 años en la Universidad del Estado, en la UBA, hace muchos años. Así que apenas me acuerdo algunos conceptos. Pero ustedes saben que nosotros distinguimos el derecho natural del derecho positivo. ¿Qué sería el derecho natural? Bueno, el derecho sería el conjunto de normas que rigen nuestra conducta. ¿Y cuáles son las normas naturales? Son aquellas que fueron impresas por Dios al crearnos. Entonces nuestra naturaleza tiene determinadas normas, ¿no es cierto? Y entonces, por decirles, no sé, en primavera florece el limonero, ¿no es cierto? Es decir, hay como reglas que tiene la naturaleza, y que el limonero da limones y que el naranjo da naranjas, ¿no es cierto? Es decir, son reglas que tiene la naturaleza. Y entonces esas normas que tiene la naturaleza, lo llamamos el derecho natural. Entonces, por ejemplo, consideramos que no matar es derecho natural, y sí, por supuesto, porque entendemos que Dios es el dueño de la vida. Entonces, que solo Dios puede decidir sobre nuestra vida. Ahora, ese no matar no tiene ninguna excepción, y no es cierto. Es decir, consideramos que existe lo que se llama la legítima defensa, por ejemplo, y entonces tanto la legítima defensa social en una guerra en donde injustamente nos invaden, como en la legítima defensa personal en donde de una manera imprevista, sin posibilidad de recurrir a ningún otro recurso, está en juego nuestra vida, está en juego nuestro patrimonio, está en juego nuestra honra, uno podría matar al legítimo agresor, ¿no es cierto? Bueno, es que son normas que están impresas en la naturaleza. Hay que decir la verdad, sí, eso es parte de la naturaleza de la comunicación. Si ustedes me preguntan, ¿usted es cura? Y yo le digo que no. Bueno, ustedes cuando me preguntan, ¿qué quieren? ¿Que les diga la verdad o que los engañe? Se supone que la naturaleza de la comunicación supone la transmisión de la verdad. Bueno, entre todas estas cosas, ustedes vieron que en los mismos mandamientos está el no matar, ¿no es cierto? Incluso no desear los bienes que tiene el otro, y entonces evidentemente, si no puedo robar es porque no me puedo apropiar de algo que es de otro, ¿no es cierto? Y si es de otro hay una propiedad privada, ¿no es cierto?, que es de otra persona, ¿no? Y si ni siquiera tengo que codiciar esos bienes, ¿no es cierto?, porque son de otros y yo tengo que desear alcanzar con mi trabajo, con el sudor de mi frente, los propios bienes que yo puedo conseguir. Entonces hay un derecho natural que está impreso en la naturaleza y hay un derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Aquel que establece de manera positiva la autoridad legítima, que puede legislar, ¿no es cierto? Y entonces no se puede estacionar en la vereda izquierda de tal hora a tal hora. Eso no es derecho natural, ¿no es cierto? Porque la naturaleza de la vereda izquierda y la naturaleza de la vereda derecha es la misma. O la naturaleza de estacionar a tal hora o de no estacionar a tal hora, lógicamente
es la misma. Entonces, ¿eso qué pasó? Bueno, el legislador, cuando tuvo que decidir cómo vamos a hacer para que el tráfico en esta calle fluya, decidió que a tal hora no se puede estacionar en esta vereda y de esa manera descongestiona el tránsito. Pero eso es derecho positivo. Entonces hay normas que la autoridad legítima, eso no lo puede poner el vecino porque quiere, no pueden estacionar en mi vereda porque me hacen sombra, no puede, tiene que ser la legítima autoridad. Bueno, lógicamente, sí, el derecho natural en algunos casos no es un derecho absoluto, como les decía, imagínense cuánto más el derecho positivo. Y eso, el saltarse una ley, se llama epikeia, ¿no es cierto? Que después se los cuento en otro video qué significa y cuáles son las razones para que podamos saltar una ley. Pero ciertamente, si yo voy en mi auto, llevando a una mujer embarazada que está por dar a luz, ¿no es cierto? Llego al hospital, está todo estacionado, ¿no es cierto? Yo estaciono en doble fila, estaciono en la vereda de la izquierda, estaciono en donde sea para que esa mujer pueda ser llevada al hospital, porque puedo saltarme la ley, esa ley positiva, porque el legislador, cuando legisló sobre una generalidad, ¿no es cierto? Es decir, para que no se atasque el tránsito, pero no legisló para que esa mujer tenga que dar a luz en el auto mientras el señor va buscando un lugar donde estacionar, o que tenga que caminar 3 cuadras porque no hay estacionamiento y muere en el camino, ¿no es cierto? Entonces hay razones para saltarnos la ley natural y la ley positiva. Por supuesto, la ley positiva, como está puesta por un legislador, no por Dios, ¿no es cierto? Es decir, la ley natural está puesta por Dios y entonces lógicamente Dios sí tuvo en cuenta en todos los casos. En cambio, la ley positiva está impuesta por un legislador que es un hombre que vivió en un tiempo, que vivió en un espacio y que no pudo imaginarse cómo iba a devenir el mundo, ni pudo imaginarse cómo iban a ser los casos concretos. Entonces, por supuesto, la ley natural es mucho más sólida que la ley positiva. Ahora, por supuesto, si hablamos de un mundo que no cree en Dios y que cree en el Big Bang, en una explosión, ¿no es cierto?, que es el origen de nuestro ser, bueno, entonces para alguien que crea eso no hay ley natural, hay solo ley positiva. Y entonces no matamos porque alguien dice que no matemos, pero en realidad es una convención que hacemos entre los hombres, es un compromiso que tomamos entre los hombres. Pero lógicamente, nosotros en la Iglesia creemos que Dios creó al mundo, creemos que por lo tanto Dios impuso a la naturaleza unas leyes. Bueno, dentro de esas leyes naturales hay leyes que son de orden primario, ¿no es cierto?, y leyes que son de orden secundario. ¿Por qué? Porque el derecho natural no es de orden primario, es decir, cuando Dios que le dio toda la creación a Adán y Eva, le dio toda la creación, es decir, esto es para ustedes. Y por lo tanto hay un destino universal de los bienes, es decir, todos los bienes son para todos los hombres, ¿no es cierto? Las cataratas con cantidad de agua, ¿no es cierto? Los bosques, todo eso es de todos los hombres, ¿no es cierto? Dios nos lo dio a todos. Y eso siempre lo entendió así la Iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Pues con el tiempo alguien trabajó ese lugar, ¿no es cierto?, plantó, y entonces sí, el hombre es dueño del fruto de su trabajo, porque esa naturaleza tal cual Dios nos la dio para que fuera de todos los hombres, en algún momento pasó a ser propiedad de alguien, porque esa persona la adquirió, la compró, por ejemplo, con dinero, la heredó, ¿no es cierto?, porque sus padres que la compraron se la dejaron a ellos. Y entonces ese derecho natural es secundario porque primariamente Dios destinó todos los bienes, les dio un destino universal. Entonces hay un compendio de doctrina social de la Iglesia, que es como si fuese un manual que reúne todas las enseñanzas de la Iglesia sobre la doctrina social,
que en el número 171 al 184 toca este tema de la propiedad privada y del destino universal de los bienes. Simplemente le voy a leer una parte que dice: Dios ha destinado la tierra y sus bienes en beneficio de todos. Esto significa que cada persona debería tener acceso al nivel de bienestar necesario para su pleno desarrollo. Este principio tiene que ser puesto en práctica según los diferentes contextos sociales y culturales, y no significa que todo está a disposición de todos. El derecho de uso de los bienes de la tierra es necesario que se ejercite de una forma equitativa y ordenada, según un específico orden jurídico. Este principio tampoco excluye el derecho a la propiedad privada. Es decir, que ahí nos habla de ese destino universal de los bienes que debería proveer al pleno desarrollo de todos los hombres, porque en realidad sobraría alimento, ¿no es cierto? Y alcanzaría realmente para que todos los hombres se desarrollaran plenamente, si no fuera porque algunos se apropian, ¿no es cierto?, más de lo que necesitan. Y en la Populorum Progressio, en el número 23, dice: la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario. Es decir, en estado de necesidad todos los bienes son comunes, dice la doctrina social de la Iglesia. Es decir, si yo me estoy muriendo de hambre, yo puedo apropiarme, ¿no es cierto?, de una manzana que tiene el verdulero, porque el bien de preservar mi vida es mayor que el derecho de propiedad que tiene el verdulero sobre esa manzana. Lógicamente tenemos que guardar un orden jurídico, porque si no, imagínense, ¿no es cierto?, de decir el lío que se haría, porque después de que no podría comer es ese verdulero que también vive de su trabajo. Y por ejemplo, en una guerra, ¿no?, en donde cae una bomba, ¿no es cierto?, y entonces no tengo dónde pasar la noche porque mi casa desapareció, bueno, yo tengo derecho de meterme en la estación de tren, ¿no es cierto?, para cubrirme yo, mi familia, ¿no es cierto?, porque es un estado de necesidad, un estado que supera mis posibilidades. Y entonces, por esa razón, Juan Pablo II, digo que es santo, ¿no es cierto?, y que nadie lo va a poner en dudas, ¿no es cierto?, su lucha contra el comunismo, ¿no es cierto?, ni más ni menos en su propio país, no en Polonia. Cuando él escribe la encíclica Solicitudo Rei Socialis, dice en el número 42: es necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la doctrina cristiana. Los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, sobre ella, es decir, sobre la propiedad, grava una hipoteca social, es decir, posee como cualidad intrínseca una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes. Es decir, que fíjense que lo que yo llamo mío tiene una hipoteca social, es decir, está grabado, es como si yo comprara una casa, pero la compré con una hipoteca, en parte me la pagó el banco, y entonces yo le debo al banco, ¿no es cierto?, y todos los meses tengo que pagarle esa hipoteca. Bueno, es como si la propiedad privada estuviera grabada por una hipoteca social, es decir, el beneficiario de esa hipoteca no es el banco, sino es la sociedad. Y yo tengo que de alguna manera hacer que esa hipoteca sea pagada, ¿no es cierto?, en beneficio de los demás, porque la propiedad, es decir, todas las cosas no están dadas para que sean apropiadas personalmente, sino para que tengan un destino universal que permita el pleno desarrollo de todos los hombres.
Bueno, esto que puede resultarles un poquito difícil, se los cuento desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que nosotros, los hombres que llamamos occidentales y cristianos, tenemos un plafón cultural que tiene tres elementos sustancialmente, ¿no? Uno es el elemento semítico, ¿no? Es decir, la religión judeocristiana. Otro es el elemento filosófico griego, es lo que sería el realismo aristotélico, perdón. Y otro es el elemento jurídico, que sería el derecho romano. Bueno, esos tres elementos son extraordinarios y en muchísimos casos se complementan de una manera perfecta y hacen una civilización muy sólida culturalmente. Pero hay elementos que son distintos. El elemento propiedad está visto distinto en el derecho romano que en la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para el derecho romano, el derecho de propiedad es el derecho al uso y al abuso de lo que es propio. Es decir, si yo quiero, yo quemo mi casa porque es mía. ¿Por qué tiene esta concepción? Porque el romano lo que consideraba suyo lo había conquistado, lo había ganado con el derramamiento de la sangre de sus propios ejércitos, ¿no es cierto?, de sus propios conciudadanos. Y entonces por derecho de conquista, esto es mío, yo me lo gané. En cambio, los judíos tenían la idea de que Dios nos había sacado de Egipto, nos había llevado por el desierto, nos había alimentado con el maná, nos llevó a la tierra prometida y venció a aquellos que poseían esa tierra y se la dio a nuestros padres y a nosotros como herencia. Entonces, ¿quién es el dueño de la tierra de Israel? Dios, que nos la da a nosotros en administración. Entonces yo un día voy a tener que rendir cuenta a Dios de cómo administré. Fíjense que los judíos cada 50 años tenían un jubileo en el cual toda la propiedad volvía a su legítimo dueño, a su dueño anterior. Es decir, que yo lo que máximo que podía hacer era de alguna manera arrendar lo que tengo por el tiempo que falta hasta el próximo jubileo. Porque se entendía que 50 años también era el tiempo en que vivía una persona. Entonces, dentro de esta administración, dentro de esto que yo tengo como mío, en el tiempo que me toca a mí administrar, bueno, yo decido venderlo. Pero no puedo vender la heredad de mis hijos, ¿no es cierto? Es decir, a ellos les va a volver esto en herencia, porque esto se los dio Dios. Y ese concepto de propiedad, es decir, de lo que es propio mío, de lo que yo llamo mío, no solamente lo tienen sobre mi campo, mi casa, mi barco, ¿no es cierto?, sino también lo tienen sobre mi tiempo, mi salud, mi fuerza, mi inteligencia. Es decir, yo, ¿qué tengo mío propiamente? Es decir, ¿qué idea puedo tener yo de romano? ¿No? Así como, mi inteligencia me la gané yo porque estudié mucho. Ya viene un virus y me deja tonto, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente todas las cosas que yo llamo mías, son dones de Dios y todo siempre voy a tener que rendir cuentas, porque además, imagínense, yo nací inteligente y otro nació con una deficiencia, yo no soy saludable y otro nació fracucho, ¿no es cierto? Yo nací en una familia que me mandó a un buen colegio y que me dejó una herencia para que yo pueda vivir, ¿no es cierto? Y el otro nació en un medio súper adverso, tuvo que educarse de una manera muy pobre, ¿no es cierto? Y no recibió nada en herencia. Entonces yo puedo llamar eso mío, propio, yo con esto hago lo que quiero. No, es decir, está bien que el derecho de propiedad sea un derecho secundario, tiene toda su lógica, es decir, somos administradores, el dueño de todo es Dios. Está bien que nosotros usemos de lo que es propio, que nosotros usemos de lo que es propio y que alguien tenga una casa más linda y el otro tenga una casa más fea, que el rico tenga una casa en un barrio muy elegante que valga 40 veces lo que vale la casa de una familia que vive en un barrio pobre, porque
está bien, ¿no es cierto? Es decir, y serán los dueños de su esfuerzo, los dueños del esfuerzo de sus padres, porque ya les digo, esto no quita el derecho de propiedad, pero sí lo vuelve un derecho no absoluto, ¿no es cierto? Es un derecho natural, es decir, Dios ha querido que nosotros seamos dueños de lo que ganamos con el pan, con el sudor de nuestra frente. Dios ha querido que no nos lo roben, por eso hay un mandamiento entre los 3 mandamientos para decir no robar, ¿no es cierto? Dios ha querido que ni siquiera nos lo codicien, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, y que cada uno busque sus propias cosas, ¿no? Pero ni siquiera se meta a envidiar las cosas del otro. Pero ya les digo, nosotros cuando a eso que llamamos propio tenemos que administrarlo, y un día vamos a rendir cuentas de eso a Dios. Así que en realidad no se preocupen, ¿no?, por esto que dijo el Papa, sino que entiéndanlo bien, ¿no es cierto? Es decir, el derecho de la propiedad hay que cuidarlo. Incluso todos los ordenamientos sociales lo consideran sumamente importante y es un incentivo muy grande para el trabajo, ¿no es cierto? Y justamente muchos de los regímenes que han considerado la propiedad común han visto que la gente no se esfuerza por conservar aquello que no es propio, es decir, que es un estímulo para el propio trabajo, para el propio crecimiento. Del que nosotros esto se lo dejemos a nuestros hijos también es un estímulo. Queremos que ellos tengan una buena educación, queremos que ellos puedan proveer bien a su salud, que no les falte nada, y entonces está bien, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidar mucho el derecho de propiedad. Pero por otra parte, tenemos que saber que un día vamos a tener que dar cuenta al verdadero dueño de todas las cosas, que es Dios. Bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja y proteja también todos sus bienes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.